también, ¿crees que el partido ha cumplido, particularmente en Michoacán, con los fines para los que fue creado? Bueno, yo no podría hablar del partido particularmente en Michoacán porque el PRD es un partido nacional, en mi opinión, y lo que ocurre en Michoacán pues no es el reflejo de lo que es el partido a nivel nacional. Entonces yo dividiría la respuesta primero en que el PRD nacional de ahora está muy lejos de lo que se plantearon sus fundadores y lo que están en sus documentos originales. Me parece que estamos muy cerca del gobierno y muy lejos de la gente. Y en relación al PRD de Michoacán, pues tiene una característica propia. Aquí surge la corriente democrática, aquí es la cuna del cardenismo, y aquí la clase política que se incorporó mayoritariamente al PRD, a diferencia de la del Distrito Federal, por ejemplo, fueron un conjunto de ciudadanos con vocación de poder, no con vocación solamente de ser oposición. Entonces eso le dio una característica diferente, porque por ejemplo en el Distrito Federal el PRD se nutrió fundamentalmente de organizaciones sociales y de partidos pequeños que nunca aspiraban o creían que podrían aspirar pronto a gobernar. Entonces esa circunstancia, el hecho de la influencia importante que tenía Cuauhtémoc Cárdenas en el perredismo michoacano lo hizo sui generis, en mi opinión, y por eso lo que está ocurriendo incluso hoy en Michoacán es a contrapelo de lo que está ocurriendo con el PRD nacional. Aquí ganamos las elecciones ahora en el 2015 y a nivel nacional hubo una debacle. Entonces creo que son dos mundos diferentes de un solo concepto que es el Partido de la Revolución Democrática. Pero, y finalmente yo insistiría, ¿crees que el partido ha logrado los fines o parte de los fines para los que fue creado? A nivel nacional no. No. Creo que está muy lejos, cada vez más lejos de esos fines que se tenían. A nivel Michoacán el PRD ha cumplido las expectativas que se tenían, ha sido un partido gobernante, ha ganado mayoritariamente las elecciones. Si haces un recuento de las elecciones del 88, del 89 para acá, desde que es el PRD, son muchísimos más los triunfos que las derrotas que se ha tenido. O sea, el PRD ha sido hegemónico, mayoritario, sin duda en Michoacán, con tropiezos. Sí hemos perdido elecciones, como la del 92, la del 95 y la del 2011, pero hemos ganado muchas elecciones federales y estatales. El ingeniero Cárdenas, las 3 veces que fue candidato aquí ganó. Andrés Manuel ganó en el 88, 94 y 2000, y Andrés Manuel ganó en el 2006. Entonces solo fuimos derrotados en el 2012, que también eso hay que tomarlo en cuenta, porque algunos creen que la derrota del 11 fue una cuestión coyuntural. No, también perdimos en el 12 aquí en Michoacán. Entonces creo que a pesar de eso, el PRD tiene, según mi recuento, de 11 elecciones ha ganado 8 en Michoacán. Sí. Ahora, y voy a insistir, es cierto, ha habido derrotas y ha habido muchas victorias, particularmente aquí en Michoacán. Sin embargo, bueno, el partido se crea, y lo dice Cuauhtémoc Cárdenas, como un instrumento para la sociedad, un instrumento que sirva para un cambio benéfico para la sociedad, y en ese sentido más que nada va la pregunta, y la vuelvo a hacer: si crees que el partido haya cumplido los fines para los que fue creado. Y no sé si te leo el pedacito ese que forma parte de, inclusive de los documentos básicos del propio partido. Dice Cuauhtémoc: queremos que nuestra organización sea un instrumento de la sociedad y no tan solo de sus miembros o dirigentes, y por ello tendrá que dar en sus normas democráticas, en su vida interna, en la transparencia de sus recursos, en la autonomía de sus componentes regionales, en la libertad de tendencia y corrientes en su seno, en la unidad y respeto a las decisiones colectivas, y sobre todo en la conducta personal de cada uno de sus miembros, la imagen tangible de aquello que propone para la sociedad. Te vuelvo a contestar lo mismo: a nivel nacional no, a nivel estatal sí.
paso a la siguiente. Los inicios del partido se desprende de Cuauhtémoc dos corrientes o dos personajes que son el doctor Robles Garnica y el licenciado Cristóbal Arias, que nadie podemos negar, si conocemos la historia del partido, que hubo una confrontación durante algún tiempo. Yo te preguntaría, ¿cómo viviste tú personalmente y cómo crees que afectó al partido y qué lectura, qué experiencia te dejó a ti la confrontación que se dio entre el doctor Robles Garnica y Cristóbal Arias? Bueno, el resultado fue que por ese motivo no ganamos en el 92 y en el 95, en mi opinión personal. Esa es la conclusión, y creo que tuvimos incapacidad todos los actores políticos perredistas de ese tiempo de lograr un acuerdo para lograr el propósito mayor, que era gobernar el estado de Michoacán. Yo creo que Cristóbal pudo haber ganado en el 92 si hubiera habido un acuerdo de estas expresiones, y pudo haber nuevamente ganado en el 95 si hubiera habido ese acuerdo. Nunca se dio, y pues cada quien tiene parte de la responsabilidad, pero la conclusión es que no ganamos en esas dos ocasiones, además del fraude del 92, por la falta de capacidad y de voluntad de tener un acuerdo entre esas dos facciones, porque todavía no eran corrientes, sino dos facciones que tenía el perredismo michoacán. Yo creo que aquí derivaría otra pregunta muy relacionada, que no la tenía yo, pero me salta ahorita. No hubo un acuerdo. El doctor Robles Garnica, un personaje con un intelecto desarrollado, político de toda la vida y formado universitariamente, al igual que Cristóbal. Eran dos formaciones diferentes. El doctor Robles venía de las filas del Partido Comunista y Cristóbal venía de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Eso no le quita a ninguno de los dos grandes virtudes y defectos. Bien. Tú como gobernador, cuando menos desde la campaña para tu gobernatura, estuvieron dos presidencias en el partido, o del partido, que fue Armando Hurtado y Fabiola Alanís. En términos generales, ¿cómo describirías cada una de estas presidencias? Bueno, la de Armando Hurtado fue de la campaña, sí, y la de Fabiola y parte de 3 años Fabiola y 1 año Víctor Báez fue como gobernador. Entonces creo que su papel de uno y otro, de Armando Hurtado y de Fabiola, fueron diferentes, en mi opinión. Yo creo que Armando tuvo la gran capacidad y el tino de conducir una campaña política junto con Jesús Zambrano, triunfador en el estado. Siempre estuvimos arriba en las encuestas, eso también cuenta, y cuenta también el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. Pero eso le permitió a Armando desarrollar un papel destacado, pero de campaña. Y Fabiola ya le tocó ser presidenta del PRD cuando gobernábamos, y otra era su responsabilidad, como la que tuvo en su momento, ¿cómo se llama? El que estuvo de presidente cuando Lázaro, Uriel López Paredes. Un presidente partido, yo fui presidente nacional, y en gobiernos gobernábamos 6 estados en ese tiempo. Conmigo se ganó por primera vez Guerrero, por ejemplo, y gobernábamos otros 5. Pues el papel que tenía el PRD, como cuando yo iba a Zacatecas o a Baja California Sur o a Guerrero, en el Distrito Federal, era un papel diferente de cuando iba a Yucatán o a Chihuahua. Yo creo que un partido que gobierna tiene un papel diferente a un partido cuando es de oposición o cuando está en campaña. Entonces el papel de Armando fue de un presidente de campaña, y el papel de Fabiola fue de una presidenta gobernando su partido, y su responsabilidad era diferente.
diríamos tenía que ser más cautelosa, más prudente y construir partido y dejar que el gobierno cumpliera su función. Una pregunta en cuanto a la relación que se estableció sobre todo con Fabiola, precisamente estando tú como gobernador y ella como presidente del partido. Normalmente la relación entre partido y gobernador o presidente, en el caso de que se hubiera ganado una presidencia, teóricamente debe de estar sujeto el gobernador o el presidente a las directrices del partido. En ese sentido, ¿cómo era la relación de gobierno con el partido? ¿Había alguna supeditación o de qué manera abordaban los problemas o las decisiones que hubiera que tomar respecto del Estado? Bueno, a ver, yo creo que hay que tener primero una visión más amplia. El papel de los gobernantes con el PRI era uno, el papel de los gobernantes con el PAN era otro, el papel de los gobernantes con el PRD también era diferente. El de los priistas, la palabra del presidente era todo, el primer priista del país, el primer priista del estado y el primer priista del municipio. O sea, quien mandaba era el presidente, el gobernador o el presidente municipal en el PRI. En el PAN mandaba el partido. Ahí sí había una decisión del partido de mandar sobre sus gobernantes. Y yo creo que en el PRD era todo diferente, ahí había libertad. No, así como los sindicatos, las organizaciones, no siempre luchamos en contra del charrismo sindical y la dependencia de los llamados sindicatos blancos del gobierno de las empresas, pues obviamente eso lo pusimos en práctica todos los gobernantes perredistas y todas las direcciones perredistas, tratar de mantener una independencia entre el papel social que le correspondía al PRD y el papel social que le correspondía al presidente o presidenta, en este caso del partido. Y yo creo que se cumplió con mucha dificultad, sin duda, no es fácil, la relación no es fácil para un presidente o presidenta del partido, pues acompañar a un gobierno, y menos que el PRD venía apenas de 20 años de ser partido, y 10 se los había pasado en la oposición total. Entonces creo que por eso se tiene que mirar con mucha objetividad lo que eran los gobernantes en el PRD, a diferencia de lo que eran los gobernantes en el PRI y en el PAN. En el PRI mandaba el gobierno, en el PAN mandaba el partido. Por eso los problemas que tuvieron con Fox, por esa historia, y Calderón, pues Calderón rompió con esa tradición, él se le impuso al PAN. Entonces, bueno, pero históricamente el PAN ha sido así, un partido monolítico donde él decide. Por ejemplo, ellos nombran a los coordinadores de los grupos parlamentarios, los nombran el presidente del partido, una función presidencialista. Y en el PRD no se eligen, los eligen los propios miembros, diputados o senadores. Entonces hay una visión muy diferente, y la construcción partidaria y la relación con los gobiernos en los estatutos del PRI, del PAN y del PRD son diferentes. Yo creo que por eso la relación PRD-gobierno era una relación libre. Bien. Tu gobierno, Leonel, fue una administración muy acosada por el gobierno federal, y en particular, bueno, por Felipe Calderón, y pasó el Estado verdaderas dificultades durante cierta etapa. ¿Cómo enfrentaste esos problemas y cómo llegaron a resolverse? ¿Y cuáles fueron los más grandes que tú consideras, los más conflictivos, que te pusieron de veras, que te quitaban el sueño? ¿Cómo analizaste, cómo los enfrentaste y cómo los resolviste? Bueno, primero, en eso sí tuve acompañamiento del partido, a nivel estatal. A nivel nacional, recuerden que el presidente era Jesús Ortega, que tenía una visión diferente, diríamos, eran muy propanistas, y nosotros éramos antipanistas.
Entonces, lo que se resolvió en ese tiempo fue con acompañamiento del partido en el Estado, de todos sus dirigentes, de sus diputados y obviamente los que participaban en el aparato de gobierno. Yo creo que hay dos partes en mis 4 años de gobierno. Una de lo que dejó Lázaro para hacer, que fue la presa, que él la licitó, el programa carretero, que él lo licitó, y el programa penitenciario, que lo licitó, y la conclusión del programa de hospitales, de 9 hospitales que ya los dejó casi terminados. Esos 4 programas sirvieron para darle un impulso a la obra pública en el Estado, porque concluimos los 9 hospitales. Nosotros no anduvimos como Fausto con nosotros, con mezquindades de no darle continuidad a la obra pública. Terminamos los 9 hospitales, hicimos los 5 centros penitenciarios, hicimos el programa carretero y construimos la presa. Eso se hizo. Esa es la primera parte, 2008, 2009 y 2010. Diríamos que en esa parte, y claro, por eso también solicitamos empréstitos, porque no tenía dinero el gobierno del Estado, y por la confrontación con el gobierno panista, no había manera que nos dieran dinero. Tan solo basta recordar que se oponían a la construcción de la presa que ellos mismos habían autorizado. O sea, lo que había autorizado el director general de Conagua, el delegado de Conagua en el Estado, se oponía abiertamente. O sea, había ese tipo de problemas. Bueno, hubo problemas hasta personales. En el 2010, ya decidido por el Cabildo de Morelia que yo fuera el orador oficial del 30 de septiembre, habíamos acordado con el PRI y con el PAN de que hubiera un orador cada año, rotando. Si la presidencia estaba en manos del PAN, la presidencia municipal en manos del PRI y la gobernatura en manos del PRD, pues que nos fuéramos rotando los oradores. En el 2008 habló Felipe Calderón, PAN. En el 2009 habló Beatriz Paredes, PRI, presidenta nacional del PRI. En el 2010 le tocaba al PRD. El Cabildo de Morelia, sin consultarme, y lo estoy diciendo aquí que es perfectamente verificable, sin consultarme tomó la decisión que el orador fuera yo, y lo acepté gustoso, honrado, porque el 30 de septiembre pues, es el evento máximo para nosotros los michoacanos del natalicio de Morelos. Y eso así se decidió, se corrieron las invitaciones, y un buen día de la oficina del presidente, el secretario particular Luis Felipe Bravo Mena me dice que el presidente quiere hacer uso de la palabra el 30 de septiembre. Y obviamente yo me opuse, porque yo no pedí ser el orador, además rotativamente le tocaba al PRD, y esos momentos pues no son casi en la soledad. Los muy cercanos se enteraron que fue una confrontación brutal. Terminó por ahí el 20 y tantos de septiembre, cuando ellos dijeron, habla el presidente, y yo dije, habla, pero entonces cierro Palacio de Gobierno, que preside el desfile de enfrente de ahí de Catedral. Entonces, ese tipo ese tipo de hechos demuestra la manera en que el gobierno panista quería tratar al gobierno perredista de Michoacán. Entonces, bueno, esa confrontación pues obviamente tuvo otros campos de batalla, fundamentalmente el ideológico. Nuestra visión de la lucha contra la inseguridad era diferente, y que no es mía, es de la izquierda. La izquierda siempre ha planteado que a los asuntos de los fenómenos sociales hay que ir por las causas y no por los efectos. Claro que hay que combatir los efectos, y el delito es un fenómeno social, sí, y hay que combatir a los que cometen delitos, meterlos a la cárcel, pero hay que ir a las causas, y las causas es la falta de oportunidades. Entonces yo tenía una confrontación todo el tiempo en el Consejo Nacional de Seguridad Pública con el presidente de la República por esta visión diferente. En el tema de la educación pública, el trato que quería que yo le diera a los estudiantes de las normales rurales y a los maestros democráticos, que ellos jamás nos dieron ninguna concesión, no tienen esa altura de miras en las normales, ni los democráticos, de saber quiénes son sus aliados y quiénes son sus adversarios. Pero nosotros defendimos a esas escuelas no porque tuvieran algún trato con nosotros, sino por una convicción
los perredistas, los cardenistas hemos defendido la escuela pública y entre ellos la escuela rural toda la vida, y entonces ahí teníamos una confrontación completamente ideológica entre el presidente, que ellos han defendido la escuela privada toda la vida, pues en el 36-40 ellos persiguieron a los maestros rurales. Entonces el asunto es de que sí, esa confrontación se dio en el terreno político, en el terreno ideológico, en el terreno financiero. Tuvimos que promover una controversia constitucional por la falta de los recursos que se nos daban, que cedimos al final del gobierno porque nos ofrecieron a cambio de retirar la denuncia 400 millones de pesos que en diciembre del 2011 para nosotros eran oro molido, eran oxígeno. Retiramos la denuncia y nos dieron 400 millones de pesos. Entonces esos 4 campos de batalla fueron muy fuertes. Yo creo que nunca en la historia de este país nadie le desea a nadie enfrentarse a un presidente de la República. Claro. Pero de cualquier manera te la hago. ¿Cuáles fueron las decisiones más difíciles que tuviste que tomar durante tu administración? Bueno, yo creo que están relacionadas con los temas de la confrontación con Felipe Calderón. La primera, lo de los granadazos. Tuvimos una posición, todavía no había confrontación, pero ahí tuvimos el primer, diríamos, desencuentro, Calderón y yo, porque yo afirmaba que había sido el primer narcoatentado terrorista del país, y ellos querían que nosotros dijéramos que había sido un caso excepcional. Yo planteé que no. En ese mismo tema, cuando vino la decisión de quién hacer la investigación, me costó mucho trabajo. Yo soy criminólogo, soy penalista, y yo sentía que nosotros podíamos hacer una buena investigación, pero también pudo más la prudencia política, que nadie mejor que la Federación hiciera esta investigación, de lo cual ahora estoy muy arrepentido, porque detuvieron a 3 personas y los 3 salieron libres ya. O sea, es un hecho bárbaro, salvaje, cobarde, los granadazos del 15 de septiembre del 2008, y están impunes. Esas 2 decisiones fueron muy difíciles para mí, y creo que pues el resultado es que quedaron en la impunidad, aunque técnicamente, soy penalista, reitero, sí le correspondía a la Federación, porque se usaron explosivos de uso exclusivo del Ejército y que la ley claramente tipifica como un delito federal, pero fue una decisión muy difícil. La segunda, lo del michoacanazo. Sin duda, lo del michoacanazo nos enfrentó con el gobierno federal, porque pues yo protesté de la manera en que habían actuado. Primero porque haciendo a un lado el debido proceso y la presunción de inocencia, fueron por la gente a detenerla sin ninguna orden de aprehensión, sin tomarlos en flagrancia, ninguna de las circunstancias que establece la Constitución para detener a alguna persona. Fueron detenidas, fueron exhibidas nacionalmente, hasta con un uniforme ya penitenciario. Y obviamente eso me costó una confrontación terrible con el gobierno, fundamentalmente con el secretario de Gobernación de ese tiempo, que era Fernando Gómez Mon, porque él quería que firmáramos un boletín conjunto de que había sido un operativo de ambos gobiernos, y yo le dije que yo no podía aceptar, porque era mentira, porque no había ocurrido así, que no nos habían informado, que si querían hacerlo, pues estaban en todo su derecho, pero entonces que no me pidieran que yo firmara con ellos un comunicado conjunto de un operativo conjunto que no había ocurrido. Le dije, el país y los michoacanos van a saber un día qué ocurrió, y pues al poco tiempo salieron todos en libertad. Quizá a lo mejor alguno tendría complicidad con el crimen organizado, no sé, pero salieron en libertad, como salió la francesa, por el falta de apego al debido proceso. Ese fue el segundo. El tercero, el otro grave, muy grave político, fue cuando decidió Felipe Calderón que su hermana, bueno, todos ellos decidieron que su hermana fuera la candidata en Michoacán, que obviamente pues a mí no me gustaba, porque era el primer caso en la historia moderna de nuestro país que la hermana de un presidente contendía por la gubernatura en un estado, porque en el caso de Manuel Ávila Camacho con su hermano Maximino Ávila Camacho en Puebla fue así, fue de otra manera, ni siquiera fue elección, fue una imposición. Entonces era el primer caso en nuestra era democrática de que iba a ocurrir eso.
simplemente yo estaba inconforme, pero no me oponía. ¿A qué me opuse? Y me confrontó con el presidente a los privilegios que ella traía como candidata, que todos lo vivimos, el aparato enorme de protección que traía de Estado Mayor Presidencial, de Policía Federal y del Ejército. Eso fue lo que yo le dije al presidente, que yo no estaba de acuerdo. Y él me contestó duramente que si yo lo que quería era que ella sufriera un atentado. Le dije, claro que no, primero que lo pagaría sería yo, sino lo que sucede es que ella es candidata, igual que los otros, que Fausto y que Silvano, y debe de tener las mismas condiciones que tienen los otros candidatos, y los otros candidatos no traen ese tipo de privilegios. O dáselos a todos o quítaselos a todos, porque nosotros le dimos protección en la medida de nuestras posibilidades a Silvano y a Fausto, pero eran 12 policías del Estado que nada tenían que ver con los 200 o no sé cuántos que traía. Entonces esa fue una confrontación terrible con el presidente, que nunca entendió que mi oposición, sí había una oposición política de un ciudadano que le pareció un exceso que la hermana de un presidente fuera candidata, pero esa era una posición política personal que nunca la externé. Ahorita la estoy externando. La que sí externé públicamente fue mi desacuerdo a que ella tuviera privilegios que no tenían los otros candidatos, y que si ella era hermana del presidente, pues no debía ser candidata. Si era candidata, tenía que atenerse a las reglas del Código Electoral del Estado de Michoacán como los demás candidatos. Ese fue otro momento muy difícil. Y el último fue esto que te comentaba de la controversia constitucional, porque no nos quitaron el dinero. Primero dijeron que era por la campaña, eso fue, pero terminó la campaña y siguieron sin entregarnos el dinero. Pues entonces fue que promovimos la controversia constitucional, que obviamente llevó a resultados terribles. A mí no me contestaba el teléfono el secretario de Gobernación ni el secretario de Hacienda en meses como los que sufren cada año los gobernadores a final del año para pagar la nómina fundamentalmente de los maestros. No me contestaban el teléfono. ¿Por qué? Porque se ofendieron terriblemente que yo hubiera promovido una controversia constitucional para que me pagaran, no que me pagaran, para que nos entregaran las participaciones que conforme a la ley nos correspondían. Entonces yo llamaría que esos fueron los momentos más difíciles de una confrontación no deseada, porque nadie desea estar enfrentado con un presidente.